En realidad vamos a hablar de las heridas narcisísticas que ha sufrido durante miles de años la sociedad. Con respecto a los rasgos de personalidad, de lo que significa el narcisismo, más o menos muchos consideramos, pensamos que es aquella persona que se quiere a sí mismo, que se ama mucho, que es muy vanidoso, que le cuesta brindar afecto a los demás por amarse tanto a sí mismo, que necesita que lo adulen permanentemente, etcétera, etcétera. Y es por eso que nosotros vamos a empezar en realidad con la leyenda de Narciso. Como vemos aquí en la primera placa, Narciso cuenta la leyenda que era un niño, un joven bastante apuesto, que en realidad se amaba muchísimo a sí mismo y que a tal punto que tenía una soledad tan grande que tuvo que irse al bosque. Y durante mucho tiempo caminó y en un momento tuvo mucha sed y se acercó a un charco de agua a beber y cuando vio su imagen en el espejo quedó totalmente enamorado de sí mismo, a tal punto que no pudo beber. Como murió de sed, la leyenda cuenta que en ese lugar nació una flor, que es esa flor que está ahí al costado, que hoy la conocemos como la flor del narciso. Ahora, ha habido muchas heridas narcisísticas, es decir, golpes que se le ha pegado, cuchilladas diría que se le ha pegado a la sociedad, en momentos en donde la sociedad no comprendía lo que estaba pasando o lo que se decía en ese momento. Yo nombraría solamente hoy 5 heridas narcisísticas. La primera herida narcisística, si el director me acompaña en la siguiente diapositiva, la primera herida narcisística la tenemos allí. Fue con Jesús. ¿Jesús qué hizo? Osó, entre comillas, decir que el hombre venía de un ser superior, de Dios. En ese momento, obviamente, la situación, la gente, la sociedad de ese momento no lo comprendió, a tal punto que terminó crucificado por decir lo que dijo. Esa fue una primera herida narcisística. Es decir, le pegó como una especie de puñalada a la sociedad, que después, por supuesto, se dio cuenta del error, pero en ese momento lo vivió como una herida enorme. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la segunda herida narcisística. Este hombre, Nicolás Copérnico, estamos hablando ya del siglo XVI, osó también decir que la Tierra no era el centro del universo. En ese momento se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Claro, ¿cómo no vamos a ser nosotros los seres humanos el centro del universo? La omnipotencia flotaba en el ambiente. Pero Copérnico dijo, no, el Sol está quieto y nosotros giramos alrededor del Sol. Fíjense cuánto lo lastimaron a este hombre, que sus escritos tuvieron que ser ocultos y recién salieron al día siguiente de su muerte, porque si no lo esperaba la hoguera. Estamos hablando del siglo XVI. La omnipotencia del ser humano ya se vivía. Vamos a la siguiente placa y vamos a ver a Charles Darwin. Estamos hablando de el siglo XIX. Charles Darwin, como muchos saben, fue el creador de la idea, la teoría de la evolución de las especies, es decir, el que dijo que el hombre viene del mono, desciende del mono. Qué osadía, ¿no? Y a la vez no solamente dijo eso, sino que también dijo que el hombre no era el último eslabón de la evolución, o sea que vamos a seguir evolucionando. Y por decir eso, que descendíamos del mono, Darwin fue perseguido. Fíjense de nuevo lo que significa la omnipotencia de la sociedad del momento. En la siguiente diapositiva vamos a ver a Sigmund Freud. Yo diría el humanista del siglo XX. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué dijo Sigmund Freud? Que el ser humano ni siquiera es dueño de su propia voluntad porque el inconsciente lo dominaba. Y nosotros no dominábamos al inconsciente. O sea que ni siquiera éramos dueños de nosotros mismos. Por eso, entre otras cosas, lo persiguieron a Freud. Y por supuesto que fue muy cuestionado. Inclusive en la actualidad sigue siendo cuestionado. Esa yo diría que fue la cuarta herida narcisística. Y la quinta es la actual. ¿Cuál es la actual? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver simplemente una neurona. No hace falta que lea todo esto que está acá. Esto es una neurona, un cuerpo, esta es una patita, un extremo, estas se llaman dendritas, granulaciones, etcétera, pero en definitiva, ¿qué es lo que yo quiero apuntar? Esa neurona es una célula
del cerebro. ¿Saben cuántos tenemos? 100.000 millones de neuronas. Ahora fíjese la humanidad cómo estudia distintos tipos de situaciones. Si se nos enferma una célula del hígado, le llamamos hepatitis. Y por supuesto la tratamos. Si se nos enferma una célula del estómago, le llamamos gastritis. Y por supuesto también la tratamos. Si se enferma una célula del páncreas, aparece una diabetes. Y por supuesto también la tratamos. Pero no aceptamos que se nos enferme una neurona, la célula del cerebro. La omnipotencia nuestra no nos permite ver que esa célula se puede enfermar y generarnos depresión, ansiedad, fobia, TOC, esquizofrenia, demencia, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo nombrar miles de patologías. Claro, es más fácil para nosotros no aceptar como sociedad que lo que falla es eso, esa neurona, porque si no tenemos dos problemas. Primero, reconocer que el problema es nuestro y segundo, resolverlo. Entonces, ¿sabe lo que hacemos? Culpamos con el dedo para afuera, porque también somos una sociedad culpógena. Es decir, cuando Juancito se deprime, decimos, Juancito se deprimió porque la mujer lo dejó. A lo mejor no lo dejó, pero aunque lo haya dejado, pero le inventamos el motivo. Pedrito se deprimió porque perdió plata en el casino. Y siempre buscamos una explicación afuera, pero no adentro, porque si no lo tenemos que resolver. Esa es la quinta herida narcisística en la actualidad. La de la neurona, la de las neuroquímicas. El mismo Freud hace más de 100 años dijo, la tecnología que él estaba viviendo en el momento en que vivió, que él tenía, no le daba el alcance para dar la respuesta en neuroquímica, pero que con el tiempo se iba a dar, y efectivamente se está dando. Por eso, generalmente lo que siempre yo digo, consulten. Cuando hay una enfermedad, hay una célula que se enfermó, hay que tratarla médicamente, hay que tratarla psicológicamente, pero no, ya se va a pasar. Porque tampoco no decimos ya se va a pasar el problema hepático, o el problema gástrico, o el problema pancreático. Y eso sucede porque en cierto nivel tenemos algo de narcisismo. Yo siempre digo que nosotros solo sabemos que no sabemos nada.